Estamos entonces. ¿Qué leyeron de la clase del día de hoy, chicos? ¿Leyeron algo? ¿Me Sí, escuchó? yo leí de estudios de corte, doctora. A ver, Carlos Heriberto. Sí, pues leí que estos estudios generalmente, bueno, son observacionales y generalmente van a tratar de ser prospectivos, que van a buscar una situación a una persona que por lo general no debe tener ningún problema y que van a ir viendo a futuro un tiempo determinado si exponerla a ciertos factores hace que tenga alguna enfermedad, por así decirlo. Ok, si yo te preguntara, Carlos Heriberto, características del estudio de corte, Ujú. dime las características así en particular del Que estudio de sea corte. Ya dijiste que prospectivos, ¿qué más? observacional, Observacional, que sea longitudinal y longitudinal, que no sea aleatorio, que que busque no se causalidad, que no sea busca aleatorio, causalidad, que busque causalidad. ¿Y qué otra característica tiene el estudio de corte? Es analítico. Analítico, ¿qué más? Pero también puede ser retrospectivo a Son lo mejor. costosos en recursos económicos y en tiempo también. Ok. Aquí podemos observar que en el estudio de corte, sí tienen razón, son estudios caros, me parece que Mayra fue la que dijo, son estudios caros, porque se van a realizar en un tiempo muy prolongado, ¿verdad? Entonces el estudio se va a acabar, uno, o cuando haya terminado y se haya logrado el objetivo, dos, que el paciente haya muerto, tres, que los participantes hayan salido del estudio por alguna otra causa, ¿verdad? Entonces son estudios que se pueden ir a mucho tiempo. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de que hay un grupo en el que se pueden hacer estudios de corte para que no se prolonguen tanto tiempo. ¿Alguien se acuerda en el grupo que mencionamos? ¿O un grupo que a ustedes se les ocurra? Que dices tú, bueno, en un tiempo establecido voy a ver embarazadas, ¿verdad? Porque a lo mejor voy a ver que desarrollen alguna enfermedad que tenga que ver con el periodo de gravidez, y pues se termina el embarazo y se termina la investigación, ¿verdad? Puede ser una de las opciones, o la corte es un buen estudio para utilizarlo en embarazos cuando quieres ver ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien, sí son características. A partir de hoy vamos a empezar a hablar de los estudios de investigación y tenemos que empezar a entrenarnos a hablar en investigación. Vamos a decir si son observacionales, si son experimentales, cómo se clasifican en tiempo. Así tal cual las características que me dijo Carlos Heriberto, así tenemos que empezar a identificar o empezar a hablar acerca de los estudios de investigación cuando iniciamos a hacer lectura crítica. Cuando nosotros leemos un artículo, vemos y a lo primero que tengo que ir a verme es el objetivo que me muestra el artículo, y después tengo que ver la metodología para ver si realmente tiene validez interna. Ya hablaremos más adelante de lo que es validez interna, externa, de constructo y demás. Entonces, hay varias características que tenemos que analizar en los estudios de investigación. Una, pues es el tipo de estudio. Otra es ver el área histórica y empírica, y en eso hablando de metodología, vamos a hacer referencia al marco teórico, a los antecedentes bibliográficos y al planteamiento del problema, que es donde tenemos que abordar a las variables de estudio que yo voy a estar estudiando, ¿verdad? Dentro de mi investigación. Otro aspecto es el área de metodología, es decir, todo el proceso técnico que lleva a la elaboración de un trabajo de investigación, porque el protocolo es el preámbulo del trabajo, ¿verdad? Es saber, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo voy a hacer para ver si damos el visto bueno de que se realiza o no se realiza la investigación. Y otro aspecto de la investigación es el área de resultados. Aquí ya nosotros es donde vamos a comprobar o rechazar mi hipótesis, donde yo voy a sacar las conclusiones y donde yo voy a hacer el análisis estadístico que corresponda a mi tipo de investigación. Ya habíamos hablado un poquito de estadística, que la estadística de un estudio descriptivo puro, pues son puras frecuencias y prevalencias, ¿verdad? Porcentajes. Ya cuando hablamos de relacionar dos variables,
tenemos que empezar a utilizar pruebas estadísticas. No voy a ahondar mucho en las pruebas, pero pues obviamente es cuando ustedes ven que en los estudios se realizó la prueba de chi cuadrada, la T de Student, la P y todo eso, porque ya hay asociación. Es decir, ya una variable la cruzaron con otra para ver si existe una asociación entre ellas dos de manera estadística, ¿verdad? Y ya después hay pruebas que se tienen que clasificar de acuerdo al tipo de variable que yo tengo. Todas estas cosas tienen que estar muy claras al momento que vamos a empezar a hablar de tipos de estudio, ¿sí? Porque es parte de la metodología y de lo que la metodología nos va a llevar a arrojar en cuanto a resultados y demás. Ok, muy bien, Carlos Heriberto. Adelante, Robert. Bueno, en esta clase tenemos como objetivo conocer los estudios de corte y los cuasi experimentales. El estudio de corte se define como un estudio observacional y analítico en el cual se hace la comparación de una frecuencia, la frecuencia de ciertos eventos, por lo menos en dos ocasiones en un grupo determinado. ¿Qué características tienen los estudios de corte? Es un estudio observacional, evalúa grupos ciertos grupos o ciertos sujetos. El tiempo es determinado principalmente por el investigador. Son estudios descriptivos y analíticos y los sujetos de estudio son seguidos en el curso de la exposición hasta la aparición de los eventos. Por eso es que dice la doctora que pueden llegar a ser estudios muy caros y en cuestión de tiempo pues pueden tardar hasta años para obtener un resultado específico. Así es. ¿Con qué características cuentan los estudios? Los cortes pueden ser fijos o dinámicos. Pueden reclutar individuos con ciertas características similares. Los individuos no deben manifestar la enfermedad o el evento que se está buscando en un principio del estudio, pero sí lo tienen que presentar en algún momento del estudio, ya sea a mediación del estudio o al final del estudio. Es por eso el tipo de medición longitudinal, hablando en cuanto a número de mediciones, recordando que la medición longitudinal, los estudios longitudinales es porque tienen 2 o más mediciones, ¿ok? Muy bien. Ok, y dentro de los grupos de estudios, pues están los grupos de los pacientes expuestos y los no expuestos, o sea, los controles y los pacientes que estuvieron expuestos a cierto evento. Ahorita vamos a ver que a comparación con los estudios cuasi experimentales, los controles, en este caso, en los cortes, son pacientes aleatorios. En los cuasi experimentales, los controles no son aleatorios. Se busca que tengan cierto parecido o ciertas similitudes para que puedan ser controles. O grupo natural, se llama. Ok, adelante. Bueno, hasta donde se puede realizar el estudio, como ya había comentado la doctora, es hasta que finalice el estudio, ya sea que hasta que el paciente muera o en el caso, como dice la doctora, si estamos hablando de embarazadas, pues hasta que deje de estar embarazada la paciente o simplemente se pierde el paciente. El paciente decide ya no estar o ya no está interesado en seguir ser parte del estudio. La clasificación de acuerdo a temporalidad son estudios longitudinales, se realizan al menos 2 mediciones, como ya había comentado, y puede ser prospectivo o retrospectivo. Ok, ahorita te voy a interrumpir tantito. Alguien ahorita mencionó que podían ser retrospectivos. ¿Quién fue? Yo. Jiménez. ¿Por qué? Porque una corte sí puede llegar a ser retrospectiva. Porque al final de cuentas es analítico, o sea, busca recabar datos también. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, pues, bueno, como lo que, bueno. Yo le pongo mantequilla y lo caliento. Qué rico, Valeria. Ay, perdón. Qué rico, Valeria. Registros de información histórica. O registrar el número de, no sé, de derechohabientes menores a 5 años que hay en la unidad. Ok, cuando nosotros decimos que un estudio de corte, sí, es correcto, sí pueden ser retrospectivos. Habitualmente, en lenguaje de investigación, decimos que se puede anidar a un estudio de casos y controles. No sé, un R3 que haya egresado en febrero, que haya realizado un estudio de casos y controles, pues obviamente ya lo vimos, y él estuvo trabajando con expedientes, retrospectivo,
¿verdad? Supongamos que alguien estuvo trabajando con una base de datos de las embarazadas que hubo del 2015 al 2020 y él lo que estaba buscando era factores de riesgo sociodemográficos en mujeres embarazadas. Ok, bueno, si vamos a hacer una corte, podemos seguir con esa base de datos de mujeres embarazadas y no sé, supongamos que vamos a hacer una corte de mujeres que tuvieron diabetes gestacional y desarrollaron diabetes mellitus. Entonces, esa base de datos de hace 5 años se agarran los números de afiliación, se agarran los expedientes y se les da seguimiento nuevamente a esas pacientes. Yo selecciono a un número de pacientes embarazadas que hayan desarrollado diabetes gestacional y a esas las voy a ir siguiendo en el tiempo. A lo mejor yo voy a tener pacientes del 2017, del 2018 y voy a ver cómo estuvieron en el 19, cómo estuvieron en el 20, cómo estuvieron en el 21, si fuera alguien de ustedes, y ahí voy a ver cuántas de ellas desarrollaron, además de la diabetes gestacional, diabetes mellitus. Ahí se podrían ni dar una corte en un caso sin controles. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí queda claro o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí, Carlos Jiménez? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Adelante, Robert. Bueno, el estudio de corte prospectivo. En ese estudio, la investigación mide características de cada sujeto que podrían predecir los desenlaces, además de medir el sujeto en una manera periódica. Sirve mucho para valorar lo que son incidencias y causas potenciales de alguna condición y tienen como inconveniente el costo. Ok. Estamos hablando pues, de los Cuando hablamos de incidencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que puede llegar a tener, me puede arrojar muchos datos que a lo mejor no pueden llegar a ser importantes o medibles. Pero específicamente, ¿a qué se refiere un estudio de incidencia? Ver los casos nuevos que hay. De ver casos nuevos. Casos. Así es. Ajá. Okay. ¿A qué prevalencia? Los que existen, incidencia, Y los nuevos. casos Los nuevos. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Robert. Ok, y ya por último, lo que estaba diciendo, puedes agregar desenlaces raros o no concluyentes. O sea, que te puede arrojar demasiada información que no puede ser concluyente para lo que tú estás buscando. En los estudios retrospectivos, lo que tienen como característica, que las mediciones basales y seguimientos ya ocurrieron en algún momento. O sea, el investigador no va a hacer más que analizar lo que ya sucedió. Los resultados, así es. Ajá. Y la desventaja es que los estudios solamente pueden realizarse si existe una base de datos. Si yo no tengo una literatura o una base de datos de dónde sacar mi información, pues no puedo realizar un estudio retrospectivo. Así es. Ok. Voy a hablar un poquito de los sesgos que puede tener este estudio. En sí, en general, lo pueden tener todos los estudios, pero pues, es lo que encuentro que puede aparecer específicamente en los cortes. Podemos tener un sesgo de muestreo. En esto ocurre cuando la muestra no presenta de manera adecuada las características de la población blanco, o sea que nuestra muestra es muy pequeñita. Sesgo por periodo durante el procedimiento, o sea, esto ocurre cuando los sujetos abandonan el estudio durante el seguimiento. Hay sesgo de seguimiento, aparece cuando no se observa de modo semejante a los elementos que conforman los diferentes grupos. Por decir, dentro de un estudio muy grande yo puedo tener 3 subtipos de pacientes y nada más mido con ya sea la medición que voy a usar, pues nada más se aplica a un solo grupo o subgrupo de pacientes. Puedo llegar a también tener sesgos del observador, que por decir, se me ocurre o que yo recuerdo, por decir, puede ser en las investigaciones para probar la efectividad de cierto medicamento. Eso es, por decir, que ya sé que es un medicamento, es una metformina que va a bajar
los niveles de glucosa, le doy el medicamento y yo como investigador supongo que sí lo va a hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, ese sería un sesgo del observador, o sea, yo estoy suponiendo que sí lo hace, que sí lo va a hacer el medicamento, sí voy a tener el resultado, pero realmente no lo estoy verificando o no lo estoy comprobando. El otro es el sesgo de clasificación no diferencial. Se presenta cuando ocurre clasificaciones erróneas de los participantes respecto a la existencia o a la cuantificación de la exposición estudiada. Y el sesgo de medición, o sea que los instrumentos de medición que utilicé no están calibrados o no son los adecuados para mis pacientes o para mi grupo de pacientes. ¿Cómo se podría, ahorita mencionaste un sesgo por cálculo de la muestra? Yo sé que no hemos visto eso, ¿verdad? Pero ahorita Robert mencionó que en muestras pequeñas puede haber un sesgo. ¿Cómo se podría corregir esto? ¿Alguien leyó algo acerca de eso? Pues ahí tendría que calcularse para empezar si la muestra es representativa de la población, ¿no? Para saber o sea, para eliminar el sesgo ¿qué dijeron? De representación. Ok, y un sesgo es algo que va a limitar el estudio, ¿verdad? Por matemática, por estadística, por insumos, por validez, por lo que ustedes quieran. Puede haber sesgos de muchas formas, ¿verdad? Pero aquí algo que debe de quedar bien claro y que muchas veces cuando están empezando a hacer estudios de investigación, es algo que cometen. Cada tipo de estudio de investigación tiene una fórmula para realizar el cálculo de la muestra. Los transversales tienen una, las cortes tienen una, los casos y controles tienen una, experimentales tienen una y tienen muchas fases para selección de la muestra. No todos utilizan una misma tipo de formulación. Y por ejemplo, hay estudios en los que también pueden utilizar tablas para calcular un tamaño de la muestra. Y ahí te piden ciertas características. Hay otro herramienta electrónica que se puede descargar de la web, se llama Fisterra. Es una calculadora en Excel donde te pide ciertos datos y viene las características, viene cada área para el tipo de estudio de investigación que van a hacer. ¿Ok? Entonces, siempre idealmente se debe de hacer un cálculo de la muestra. Ahorita vamos a ver en dónde no se pudiera hacer un cálculo de la muestra y utilizar un tipo de muestreo diferente, como es el no probabilístico por censo, cuando tenemos un grupo natural. Es decir, que todos tienen una misma característica. Yo voy a trabajar con médicos residentes, yo voy a trabajar con embarazadas, yo voy a trabajar con asistentes médicas, pues bueno, pues son todas las que estén, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajar con un grupo natural, es decir, que vamos con un grupo que tiene las mismas características y no voy a hacer un cálculo de la muestra, se trabaja por censo, pero ahí idealmente se debe de ingresar al 100% de las integrantes de ese grupo. Ahí sí no puedo decir, bueno, eran 100, pero ingresé 20 porque no tuve tiempo de entrevistarlas. Pues no, ahí lo ideal es que entre el 100% de los participantes, ¿ok? Nosotros tenemos solamente un 5% de chancita de perder muestra. Entonces, cuando nosotros ya hacemos el cálculo de la muestra y mi muestra salió en 500 participantes, pues solamente puedo perder el 5% de la muestra para que yo no vaya a tener algún problema de sesgo por ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien, adelante. Vamos a hablar un poquito de los estudios cuasi experimentales. Cuasi experimentales, ajá. ¿Alguien me podría comentar algo? Pues es un estudio de comparación, ¿no? Donde tiene que haber una hipótesis establecida. De comparación, o sea, ¿tú estás diciendo que un estudio comparativo es lo mismo que un cuasi experimental? No son los mismos, pero se busca comparar algo ya previo, según yo, una hipótesis previa con algo que se va a desarrollar, y se hace porque es más barato que un experimental propiamente dicho. Pues ¿Un ejemplo de un cuasi experimental? Pues podría ser a lo mejor el funcionamiento de un fármaco que ya se ha establecido su funcionamiento, o por ejemplo el uso de un fármaco, por ejemplo el captopril, que lo usan vía sublingual en los hospitales, compararlo con algo que ya está establecido como es el uso vía oral, ¿no?
que ya está bien documentado. Doctora, yo vi un ejemplo A ver, Mayra. Ajá. de medición del efecto del alcohol en adolescentes. O sea, no se podía hacer experimental, ya que no se le va a dar a un grupo de adolescentes alcohol para ver si puedan o no, porque no es ético y no se debe hacer. Entonces, por eso entraba como cuasi experimental, por la observación. O sea, se agarraba el grupo porque no son al azar, o sea, son grupos específicos, y se podía hacer el estudio ¿Pero para qué ver los efectos causales. ¿Pero de qué manera? Porque entonces yo también pudiera hacer un transversal y decir, bueno, yo quiero ver la prevalencia de adolescentes que tienen efectos colaterales por ingesta de alcohol. Y yo digo que es un transversal porque voy a hacer un cálculo de la muestra de acuerdo a mi población adolescente, voy a tener un cierto número de adolescentes que hayan consumido alcohol y voy a ver cuántos de ellos tienen un efecto colateral. ¿Y ese es un cuasi experimental? Tienen características. No. ¿Alguien que haya leído más? Pues sí, me imagino por dónde va lo que leyeron, pero quiero que les quede bien clara la diferencia de un estudio cuasi experimental. ¿Alguien más leyó algo? Pues yo leí, doctora, de que, bueno, ya son de poblaciones. A ver, Claudia. Bueno, ya se mencionaron una de las características de los cuasi experimentos. Ajá. Pero otras características pueden ser la manipulación. O sea que yo puedo manipular, ajá. El investigador pues manipula la variable. Ajá. Y aleatorización, donde los sujetos o las unidades de observación no son asignados al azar, sino que se recaudan. Y la verdad no sé cómo explicarlo, pero por decir lo que sí vi que los cuasi experimentos se utilizan en cuestión educativas. ¿Cómo puede ser esa manipulación? Yo entendí esa manipulación como, por ejemplo, hay en primer año hay 3 grupos, A, B y C, y los niños ya están puestos en esos salones. Entonces tú agarrabas el salón A y esa es tu población. Pues en teoría todos deberían tener la misma edad y debería estar medio distribuido niños y niñas. Pero A, B y C, pues ya tú agarras cada uno y con cada uno de esos experimentas. ¿Y qué experimentas, Carlos, por ejemplo? Pues supongo, no sé qué se podría experimentar, tal vez calificaciones o rendimiento. Ok, supongamos que tienes a esos 3 grupos, A, B y C, de primero de primaria, ¿ok? Como dice Carlos, ya están distribuidos por la escuela. Yo no metí mano como investigadora en la distribución de los grupos, ya están ahí, tienen características, tienen ciertas edades, son niños y niñas, todos llevaron preescolar, tienen la misma formación antes de iniciar la primaria. Pero yo quiero ver qué me funciona mejor. Entonces, al grupo A le voy a dar el programa académico de una manera tradicional, es decir, el maestro va a exponer sus clases, los niños van a escuchar, les van a encargar las tareas, bla, 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 bla. Al grupo B le voy a poner clases presenciales y le voy a poner además actividades en casa en línea, ¿ok? Es decir, que voy a utilizar un sistema blended learning semipresencial donde voy a utilizar las TIC y voy a utilizar método tradicional para las clases. Y al grupo C lo voy a manejar puramente con TICs, con clases virtuales, con videos en YouTube, con sus actividades en clases. Los voy a medir al final del ciclo escolar y voy a ver cuál de ellos tiene un mejor desempeño académico. ¿Cuál fue mi intervención? El asignarle a cada grupo la estrategia educativa que utilizo para dar el mismo programa académico que van a llevar los 3 a ese grupo natural que ya está seleccionado y que ya están distribuidos en esos 3 grupos, pero lo voy a hacer en cada uno de ellos de manera diferente. La manipulación es esa, la estrategia que voy a utilizar. Ahí es como yo voy a manipular. Aquí lo ideal del cuasi experimental es que el investigador no sea quién va a dar la clase o quién va a dar la sesión, porque a lo mejor yo en una sesión puedo aumentar el tono de la voz en la que va a ser una respuesta de un examen, ¿verdad? Y a lo mejor usted, o resalto en una diapositiva la respuesta de un examen.
Y pues indirectamente estoy manipulándolos y les estoy diciendo, esta va a ser una respuesta de un examen, ¿verdad? Entonces ahí es bueno, los maestros que ya se asignaron desde vacaciones para esos grupos son los que van a estar a cargo de eso y yo nada más les voy a dar la estrategia. ¿Ok? Tú vas a utilizar esta estrategia, a lo mejor yo los entreno en TICS, a lo mejor yo los entreno en videoconferencias, a lo mejor yo los entreno en la modalidad semipresencial y esa va a ser la intervención. La estrategia va a ser de manera diferente. Van a ver el mismo programa académico, el mismo grupo, pero al final vamos a ver cuáles de los grupos tuvo un mejor desempeño. ¿Ok? Ok, muy bien. Adelante, Robert. Lo que yo encontré es que te permite determinar salud, el impacto de ciertos programas. Los ejemplos que yo había leído venían, principalmente el ejemplo eran los programas gubernamentales o estatales. Entonces, tú como investigador, en sí, como usted decía, pues uno no mete mano, pero sí califica la calidad del programa, qué resultados hubo. Ajá. Ok. Básicamente la definición de eso es que yo encontré es un estudio empírico de intervención usado para estimar el impacto de una intervención no cuenta con asignación y que no cuenta con una asignación aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que las personas con las que yo los voy a comparar o mi grupo control no es un grupo al azar, es un grupo que va a tener ciertas características, no van a estar al 100% emparejados, no van a ser exactamente igual, pero vas a buscar un grupo que sea muy parecido o que cuenten con características muy parecidas. Ok. Ok. Pues bueno, lo que yo encontré es que tienden a... Ok. Tienden a contrastar hipótesis causales, perdón. Un diseño cuasi experimental carece por definición de distribución aleatoria, que es lo que decía, los controles son asignados con ciertas características. Los diseños cuasi experimentales también identifican un grupo de comparación lo más parecido posible al grupo de tratamiento en cuanto a las características de referencia. Esto es previo a una investigación. Y yo encontré que hay dos métodos para emparejar a los integrantes o a las personas las cuales se van a estudiar. Mediante el diseño de discontinuidad y el diseño de emparejamiento. El diseño de... Adelante, soy yo la que escribe. Ajá. Ok. ¿Cuándo vamos a utilizar un método cuasi experimental? Los métodos cuasi experimentales principalmente implican la creación de un grupo de comparación. Se utiliza más a menudo cuando no es posible asignar de manera aleatoria a un grupo o un individuo y pueden ser utilizados anterior a la investigación, durante la investigación y posterior a la investigación. Ahí, lo que mencionaba hace un momento Carlos Jiménez, la comparación es un antes y un después. Yo voy a hacer una medición en cero antes de mi intervención o antes de manipulación de la variable y voy a hacer una medición después. A eso se refiere con esa comparación. A ese mismo grupo yo le voy a comparar cómo era antes de mi intervención como investigador y cómo es ahora. ¿Ok? Ahí se tiene que utilizar una prueba no paramétrica que se llama Wilcoxon. Y esa prueba se utiliza para hacer una medición de antes y después y ver si es estadísticamente significativa. ¿Ok? Ok, ahí como ejemplo, por decir, pudiera ser que la doctora quisiera medir cómo estamos o qué tanto sabemos de una materia y nos calificara o nos pusiera un examen, por decir, de investigación para saber qué tanto sabemos de investigación antes de llevar las clases de investigación. Nos puede calificar nuevamente a la mitad o al haber terminado las clases de investigación para saber cómo funcionó el método, ¿no?
lo que iba a comentar, los emparejamientos, ¿cómo funcionan? Básicamente el emparejamiento se basa en las características observadas a fin de crear un grupo de comparación mediante el empleo de técnicas estadísticas. Este es meramente estadístico. ¿Okay? Un emparejamiento perfecto requeriría, o un emparejamiento ideal, sería que los integrantes cumplieran al 100% con las mismas características, pero la realidad es que no se puede. Entonces se hace lo más cercano posible con las características. Lo que viene siendo el emparejamiento por puntuación de la propensión, esto es mediante fórmulas estadísticas y matemáticas, la verdad ya no las agregué, pero se empareja el individuo en función a la probabilidad de que la persona participe en la intervención, dadas sus características observadas. En esto se cotejan los individuos en tratamientos con otros semejantes y posteriormente calcula la diferencia media en los indicadores de interés. Diseño de regresión no discontinua, o en cuanto al diseño de regresión no discontinua, este enfoque se utiliza cuando los participantes que se evalúan deben cumplir con un criterio previo. El ejemplo de los niños, ¿no? Del grupo, de los grupos de clase. El umbral determina qué tan idóneo debe ser el participante en el programa o la política que se va a aplicar en base a una variable continua. Por ejemplo, los estudiantes cuya calificación en una prueba es inferior a una puntuación determinada se inscriben a un programa de refuerzo educativo, o las mujeres por encima o por debajo de cierta edad pueden participar en un programa de salud. Y pues bueno, ya eso era todo. Ok. ¿Dudas? Sí quedó claro, estudios de corte y estudios de cuasi experimentales o educativos, ajá. Doctora, en lo del sesgo, por ejemplo, las embarazadas, las que van en aborto, ¿se van a contar dentro del sesgo o vamos a hacer una exclusión de cambiar la cantidad de grupo o aumentar el grupo de embarazadas? Depende de tus criterios de inclusión. O sea, depende, o sea, por ejemplo, si vas a hacer una corte de una mujer que se embaraza y lo que tú quieres medir es quién desarrolló diabetes gestacional, pues ahí tú tienes que tener criterios de inclusión, de eliminación y de exclusión. No sé, a lo mejor yo voy a excluir. Excluir es que no voy a incluir dentro de mis participantes a esa persona. Yo voy a poner de exclusión que una mujer que esté embarazada y que ya tenga diabetes mellitus, pum, la voy a sacar. En mi estudio no va a entrar. Okay. Pero supongamos que ya tengo el X número de muestra de mujeres embarazadas. ¿A quién voy a eliminar? La eliminación se realiza en las participantes que yo ya tengo, que cumplieron con mis criterios de inclusión, pero por algún motivo tengo que eliminarlas. ¿Ok? Entonces supongamos que una tiene un aborto a la semana 18, pues se va a eliminar, obviamente, pues ella ya no va a desarrollar diabetes gestacional, ¿verdad? Porque ya no va a estar embarazada, hablando de una corte, se tiene que eliminar. La paciente que fallece se elimina del estudio. La paciente que, no sé, que tiene una muerte perinatal, a lo mejor yo la voy a eliminar, que tiene un óbito, yo la voy a eliminar del estudio. Tú vas a poner tus criterios de exclusión y de eliminación, depende del estudio que quieras hacer. Okay. Pero entonces no se cuenta como sesgo al final. O sea, no se le pone que es sesgo, 3% de la muestra se perdió. Ah, no, pues si es 3%, ¿no? Está dentro de lo esperado. Okay. Sí, está. Mientras esté dentro del porcentaje esperado de pérdida de la muestra, no es un sesgo. Si ya sobrepasa, supongamos que tú perdiste un 12% de la muestra, pues ya no es significativo. Tus resultados ya no son estadísticamente significativos porque iban a estar calculados en base a un cierto número de participantes. Ya no es representativo. Así es, ya no es representativo. A lo mejor aceptaste tu hipótesis, a lo mejor salió muy bien, a lo mejor salió como tú pensabas, pero si perdiste más de esa muestra, ya no es factible. Ya no sirvió nada. No, pues no que no sirva de nada, simplemente tú no tuviste variables de control y no tuviste la precaución
de ver quiénes iban a ser probablemente eliminadas en el estudio o eliminados. Okay. Por eso los criterios tienen que quedar bien claros al momento que estamos haciendo la metodología del trabajo de investigación. Tú tienes que pensar en todo. Si tú piensas que obesidad va a ser una variable que me va a dar ahí lata, pues hay que controlarla y la tengo que operacionalizar y así. Okay. Ya se nos va a acabar el tiempo. Como quiera ponemos comentarios allí en YouTube, ¿ok? Ok. Muy bien, ahora sí leyeron. Gracias. Sí, ya sé, denle de comer. Déjale gallo, ese gallo tiene más de 5 años, sí está viejo. Okay. Bye, bye. Bye, doctora.